Estamos en el estudio de Carlos Ferrater y en la oficina de arquitectura de Barcelona con sus hijos Lucía y Borja, y queremos que nos contéis qué es para vosotros el trabajar en equipo, el trabajar entre generaciones de arquitectos y qué puede aportar la juventud a la experiencia o al contrario la experiencia a la juventud en vuestro caso. Acabé la carrera final de los 70 y simultáneamente se produjeron bastantes cosas. Una, tuve mi primer estudio en la Riera San Miguel y trabajaba en los fosos de engrase en un taller mecánico. Y lo más importante de lo que pasó en aquel momento fue que nació esta señorita. Y ella, pues ya desde pequeño, yo creo que de bebé ya empezó a ver lo que era la vida de un arquitecto. Con los años tuve la suerte de tener 4 grandes encargos en las 4 áreas olímpicas, ¿no? La Villa Olímpica del Vallebrón, la Villa Olímpica del Poblenou, árbitros y jueces, periodista en la otra, el Jardín Botánico, que fue el proyecto de Maragall, que era, para él simbolizaba los Juegos por la cultura, pero en aquel momento había que hacer instalaciones deportivas, ¿no? Y la cuarta zona, el Hotel Juan Carlos, fue el Hotel Olímpico, el único que llegó y tal. Y con todo eso, pues cuando el día que Pascual Maragall llamó a casa y me dijo, mañana doy la licencia del hotel. ¿Con qué proyecto? Con un anteproyecto. Dice, pero necesito ese hotel porque si no, ¿dónde meto al Comité Olímpico y dónde meto a los jefes de Estado? Y a partir de ahí yo monté un estudio que se llamaba de Mesa Camilla. Y entonces, Lucía, era estudiante, me dijo, oye, a mí me gustaría aprender. Y bueno, fue a partir de un viaje a Finlandia en el año 2000, el año cero, una invitación de Christian Wixler, en el año alto, que viene Palasma, viene Glenn Marcus, vienen Daniel Libeski y su mujer y tal, y vienen arquitectos los mejores en aquel momento del mundo, y total, que él dijo, oye, yo quiero hacer arquitectura. Digo, oye, esto es algo que faltaba. Y entonces le dije, bueno, pues mira, oye, móntatelo tú, porque yo estoy en la UPC, de catedrático, y escuché, ¿no? Y él se buscó la vida. A partir de ese punto, ¿por qué no montamos una plataforma? Porque creemos que hay muchas posibilidades que el estudio puede. Y bueno, entonces fue tirarse un poco a la piscina, venir a construir esta casa, construir este estudio, y así empezó la cosa, y aquí nació OAB, Office of Architecture en Barcelona, porque verdaderamente éramos arquitectos de Barcelona, aunque nuestra idea era ir al mundo, a un mundo global como el que tenemos, pero con mucho cuidado. Y hay una anécdota muy curiosa, es que yo tuve en la escuela de alumno a un alumno excepcional, en quinto curso, y que me dijo, oye, señor Ferrater, porque era muy educado, y señor Ferrater, me gustaría que me llevara al proyecto final de carrera. Y yo, bueno, encantado. Y le llevé un poquito, la tutoré, hizo unas cosas para autistas, delfines en Port de la Selva, porque la familia venía de Port de la Selva en parte, y entonces yo le dije, bueno, que sepas que cuando acabes la carrera, en mi estudio tienes un lugar seguro, y además un lugar con futuro, no solo de venir aquí a hacer horas o tal, ¿no? Y él me dijo, mira, lo siento mucho, pero mi padre es arquitecto, tenemos un despachito que monta conmigo y tal, tenemos proyectos seguramente de viviendas, tendremos bastantes, porque él está muy bien relacionado, el arquitecto, y yo le dije, bueno, pues con eso no puedo luchar, porque tengo un despachito pequeño y tal, y bueno, lo siento. Y vino una semana o dos para ver el estudio y ver los proyectos que hacíamos y tal. Bueno, lo perdí de vista. Y al cabo de unos añitos, lo explicaré a ella, viene Lucía y me dice, papá, te presento a mi novia, nos queremos casar, al principio tal. ¿Tú? Ahora ya no te casas. Y entonces entró Xavi. Pasé de 1 con 5, 6, 4 en la calle Bertrán, pasé a ser 4 más 1, 5 arquitectos podíamos hacer eso. 5 por 4, 20, 20 era el tope al que podíamos llegar y quedamos todos que eso era un acuerdo.
¿Cómo planteáis un proyecto desde el inicio? ¿Cómo lo desarrolláis? ¿Cómo os coordináis? Porque una plataforma colaborativa pues tiene que tener también su estructura, ¿no?, para desarrollar un proyecto. ¿Cómo acometéis o afrontáis ese proyecto desde que se inicia hasta que realmente se finaliza? Carlos, nuestro padre, tenía muchísimas ganas de que colaboráramos con él, pero es evidente que en los primeros años estábamos, bueno, no teníamos los conocimientos que hemos ido adquiriendo, ¿no?, y tenemos ahora. De pequeñitos nos llevaba de visita de obra los fines de semana, ¿no? O sea, ha sido un poco, bueno, aquello de gota a gota, ¿no?, el gota a gota que nos ha ido inoculando. Vino un poco dado, o sea, yo no me di cuenta que ya estaba matriculada en arquitectura, o sea, no, pero claro, los libros en casa de arquitectura, íbamos de viaje, visitábamos arquitectura, dormíamos en las celdas de la Tourette cuando viajábamos por Francia, o no sé. O tú cantabas un área de Bueno, ópera, porque daba ópera, sí. en Roncham, Sí, maravilloso, bueno, los solos. había estudiado un poquito de canto y un día que no había mucha gente, cuando hicimos la visita me lancé, pero bueno, esto ha sido una cosa que ha venido rodada. Carlos tiene una cosa que podría decir que tiene una inmensa confianza desde el primer momento. Viendo evidentemente pues que nos involucrábamos, éramos responsables y viendo un poco el cómo nos desenvolvíamos, ¿no? También, Borja, tú eres un poquito más joven, pero también vienes con fuerza, aportando una visión importante que a Semas le gustaría que nos contaras. En mi caso fue un poco distinto, pero igual que Lucía, lo que explica Lucía y lo que explica mi padre, que es que vivimos y mamamos arquitectura desde el primer día, desde que tenemos uso de memoria, y todo, absolutamente, viajes, etcétera, se desarrolló alrededor del mundo de la arquitectura. Mi padre es un hombre de familia, es decir, ha entregado su vida, su profesión, de forma religiosa, pero a la vez ha hecho de padre, y hemos tenido los momentos de calidad. No he tenido nunca la sensación de ausencia paterna, ¿no? Entonces, el mundo del mar para mí siempre ha estado presente. Y yo era un fan de Jacques Cousteau, he visto todos los vídeos y tal. Entonces yo tenía un dilema. Yo veía a mi hermana, que es 6 años mayor que yo, que ya estaba haciendo arquitectura. Mi padre ya habían pasado los Juegos Olímpicos, ya tenía un nombre, ya se conocía. Me acuerdo, por ejemplo, en la escuela, ir en autocar con los niños y pasar por delante del Juan Carlos, y todos de 12 años o 11 ya, tu padre ha hecho esto, ¿no? Y creo que es por varias cosas, como has apuntado, la figura de mi madre, la figura de él haber sido profesor en la escuela y tratar con generaciones jóvenes, esto que has comentado tú, Lucía, ¿no?, el tener confianza en los jóvenes, ahí ves que puedes tener una salida y tener tu propio camino. Y luego hay otra condición, que Carlos, mi padre, ha sabido, desde que yo lo conozco, ¿no?, desde que me acuerdo, colaborar con mucha gente. Es una persona que creo que para un arquitecto es una cualidad imprescindible. El ser capaz de la adaptabilidad, ¿no?, esto que llaman, y la resiliencia y la adaptabilidad a diferentes mundos, ¿no? O sea, una de las cualidades que tenemos en este estudio es que somos especialistas en no ser especialistas. O sea, hacemos de todo, desde un aeropuerto, un hospital, una casita unifamiliar pequeña y una ciudad, ¿no? Hemos trabajado en todas las escalas, con todos los presupuestos, y nos encanta. Eso creo que es del ADN de Carlos. Y esa manera colaborativa de trabajar en equipo es lo que antes de la creación de OAB ya estaba en el ADN que nos transmitía Carlos. Entonces sí, como tú decías, es una plataforma, pero es una empresa familiar. Entonces OAB es un despacho familiar en que los hijos, de forma natural, no sé, y sobre todo él ha tenido la enorme generosidad de, desde el inicio, permitirnos desarrollarnos, permitirnos, no sé cómo decirlo, autorrealizarnos, aprendiendo, siendo un poco vigilados, como hace un padre, ¿no? Vigila cuando el niño está en la bicicleta, que no se caiga, pero hay que dejar que el niño
monte la bicicleta, porque si no, nunca lo hará él solo. Que se la pegue. Que se la pegue un poco, ¿no? Entonces, pues esa es la sensación que yo tengo, ¿no? El tener a alguien, gracias también a mi madre, que juntos tenían esta filosofía de vida y filosofía familiar. Y de eso yo explicaba un poco la evolución, ¿no? Porque esto que hablaba de la bicicleta, sí, al principio quizá él nos ayudaba más y estaba más en los proyectos. Ahora quizá en algunos proyectos, porque es evidente que nos repartimos, ¿no? Uno lleva más, uno el otro. Y Carlos está de observador, controlador, pero ya nos deja, o sea, ya nos deja mucho más espacio a cada uno de nosotros. Sí, pero esto ha sido una evolución. En la SEMA sabemos mucho lo que es caerse de la bicicleta. A la vez tenéis una proyección de construcción solvente, o sea, priorizáis, después de una idea es fundamental desarrollarla de una manera muy solvente, muy eficaz, con un diseño minucioso y al detalle de cada, sobre todo en el tema de fachadas, tenéis un nivel de expresión o de desarrollo que yo creo que es muy ejemplar para muchas generaciones de arquitectos. La arquitectura tú la haces con tu oficio y es un oficio, y lo haces bien y aprendes a construir. Y ellos han aprendido a construir y lo hacen incluso mejor que yo. Pero hay un tanto por ciento de riesgo. Hablo de riesgo intelectual, no físico o estructural. Pero en el riesgo intelectual tomas decisiones porque nunca haces la misma fachada, nunca reformulas el mismo proyecto, con lo cual siempre estás como inventando. Y esos son los arquitectos que yo creo que son más peligrosos para una casa de segundos. Por ejemplo, ¿cuál sería para mí el arquitecto mejor en este sentido? Aparte que yo quiero mucho con él, Alejandro Lasota. Alejandro Lasota cada vez lo hacía más pequeño y el perfil más pequeño y la viga más justa y la marquesina más estrecha y más el voladizo más... Claro, ahí hay un riesgo y eso tiene mucho que ver con tener a veces las espaldas guardadas a este aspecto. ¿Qué es lo que hemos de cuidar? Hemos de cuidar que no haya daños personales nunca en una obra nuestra. Y segundo, nunca complicar la construcción de manera que violentes a la persona industrial, oficio o ramo que tiene que hacer aquel trabajo. Y yo creo que en eso es donde tener, por un lado, las espaldas bien guardadas con una familia de seguros, porque vosotros sois un poco para mí ya la familia, tantos años y tal, y luego ellos, y la sociedad y todo, pues yo creo que ahí está bien. Pero asumimos riesgo intelectual, porque si no, la arquitectura sería un poco aburrida. Tanto los 4 arquitectos de esta plataforma como la sociedad profesional sois mutualistas de ASEMAS. En ASEMAS nos gusta la perseverancia, nos gusta la constancia, ¿no? Y la solvencia. Y vosotros pues sois un ejemplo en este sentido, además de generación solvente, de trabajo solvente y equilibrado, ¿no? Pero yo sé que tú, Borja, aportas unas cosas más singulares a esta plataforma, ¿no? Nosotros no tenemos estilo. Y eso va muy bien conjugado con el hecho de diferentes arquitectos que pueden desarrollarse con un lenguaje que se aproxima. Hablamos el mismo idioma, pero tenemos formas de expresarlo un poco distintas y vocabularios un poco distintos. Eso es lo que ha dado la riqueza de proyectos como Benidorm, Casa AA, Roca Gallery, el Six Senses de Kaplankaya. Ahí es donde creo que Carlos tiene la gran cualidad de, al haber trabajado con muchos equipos, al haber estado en la universidad trabajando con generaciones jóvenes, cada día pasaban por delante de él 30, 40, 50 proyectos, esa agilidad que tiene él, que es para mí genial, ¿no? De entender una idea y muy rápidamente y trabajar en colaboración con otro. Y él tiene esa capacidad de ayudar a que los proyectos salgan y salgan bien. Esto a los hijos ha sido un lujo, a los hijos y a Xavi ha sido un lujo. Porque yo, por ejemplo, en un caso personal, mi primer proyecto fue el Roca Gallery. El Roca Gallery es un Fórmula 1, de modestia aparte, es un edificio que no se había hecho nunca. Entonces, si yo lo hubiera hecho con la edad, con 28 años, 29,
que tenía esas ideas, que había ido a Japón y había visto la tienda de Prada y había visto el vidrio, cómo hacerlo y tal, tenía una idea, pero seguramente ni con Asemas me la hubiera pegado. Pero gracias a tener a Lucía, que me ayudó y estuvo en la obra, que ella ya era más senior, y Carlos, que estaba detrás vigilando, cuidado, yo tenía la idea clara de un proyecto que sabía que tenía mucha calidad, pero si no hubiera estado al lado de un equipo de gente con más experiencia, no me hubiera salido. Rematar toda esta exposición que has hecho con uno de los proyectos que creo que ha sido más importante en este país en los últimos años, que es la intervención que se hizo con todo el paseo marítimo de Benidorm. Todos conocíamos lo que era Benidorm y todos queremos lo que es ahora Benidorm, ¿no? Porque hicisteis una intervención donde esa geometría de la que tanto hablas y estructura todos vuestros trabajos se deformaba, ¿no? Y se adaptaba además a las nuevas tecnologías, con nuevos materiales, con solvencia en los diseños, en una obra muy arriesgada, pero una obra que es un hito en cuanto a la transformación urbana, ¿no? La realizamos mano a mano, pero tenía yo diría una posición privilegiada en cuanto a la creación de Xavi Martín, porque él primero maneja el lápiz muy bien, ¿no? Y este era un proyecto que era idóneo para sus cualidades, ¿no? O sea, él es de los que todavía tendría para Lex, ¿no? Como yo dibujo con una escuadra y tal, y una reglita. Quizá de los proyectos con más... Sí. Más riesgo intelectual. Sí, este. A ver, Benidorm está en el filo a la baja, pero Coder también, o Siza, se ponen arquitectos que es un poco más, un poco menos y es un desastre, pero en cambio acaban haciendo una obra gloriosa. Pero el dibujo resulta que no teníamos el CATIA, que era el programa que en aquel momento tenía Gehry, ¿no? Y que hacía esas formas tan... Claro, el paseo marítimo de Benidorm son curvas sinusoidales, pero de hecho son superficies como regladas, ¿no? Hechas con moldes de madera, con tablas, o sea que se reglea todo. En Benidorm es asentimiento, y ahí es donde Xavi construimos maquetas de cartulina de aquí a esto, y con los huesos, para tener un primer 3D muy artesanal la maqueta. Es decir, Xavi me acuerdo que decía, no, vamos a trabajar o sea, pensamos con un ordenador, pero instrumentamos con las manos. El cúter, el lápiz, el tal. Y entonces salen esas formas fusiformes, huecos, tal. Lo más analógico se digitalizaba. Sí, claro, lo que ha dicho Borja, ¿no? Al revés. Y entonces ahí Xavi fue, bueno, genial, ¿no? Luego la obra, pues íbamos los dos, cuando hacía falta iba yo, pero si no, él. Es una obra que para mí hay algunas que traspasan y van más allá de la arquitectura, como tú lo has comentado, ¿no? El hacer arquitectura es un acto de responsabilidad enorme, enorme. También añadir que te dejas, o sea, él nos ha enseñado que hay que dejarse en la piel y hay que empezar un proyecto y acabarlo. Y tienes que estar ahí dando el callo hasta el último día. Y esto sí, nos lo ha sabido enseñar muy bien. La clave del éxito es el trabajo y el equipo. Desde Asemas acompañamos a nuestros mutualistas en el aseguramiento de las obras en el extranjero, prácticamente en todo el mundo. Sí me gustaría que nos contéis, si tenéis, o sea, cuando trabajáis fuera de España, cómo trabajáis, cómo repartís esa responsabilidad, si es una responsabilidad que asumís únicamente, si siempre hacéis equipo con equipos locales, ya que ahora en España se está exportando mucho talento y se está exportando mucho trabajo. Si en Asemas nos preocupa porque queremos y lo hacemos ese aseguramiento. Tengo un poco de suerte que él no habla muy bien inglés. Él habla francés, italiano. Entonces yo, que hablo inglés, lo invitaban a... Me acuerdo la primera invitación fue a Estocolmo a dar una conferencia, lo invitaban a él y yo contestaba un email diciendo, mi padre no puede venir por este motivo, nos inventábamos algo, pero yo me ofrezco a venir y a explicar OAB y tal. Y a partir de ahí entré en una rueda en la que me pasé 6 años dando vueltas por el mundo. OAB se llamó OAB, Office of Architecture en Barcelona, en inglés, porque veíamos que el siguiente nivel iba a ser construir fuera de España.
Aunque en España seguimos y nuestra máxima aspiración es poder hacer un edificio a 30 metros de aquí. Es lo que yo sueño siempre que pudiera hacer, pero a mí me envían a Kazajistán, a Albania, que son muy bonitos y muy interesantes, pero también cansa, y la salud, que decía Lucía. Pero bueno, a mí me dio por hacer la internacionalización. A día de hoy, en 2022, hemos trabajado en más de 25 países, que esto mucha gente no lo sabe. Hemos construido piezas, pero como boutique firm. Somos un despacho boutique que hacemos, como decía, somos 20 y por lo tanto nos llaman, muchas veces, el 80% de las veces son arquitectos que nos contactan, que tienen un cliente que pide a alguien de un cierto prestigio y trayectoria y nos proponen colaborar conjuntamente, ¿no? Federico Prieto en Chile, Hermann Hauser en Argentina. Bueno, ha habido muchísimos arquitectos. Bueno, muchos de ellos exalumnos también. Sí, o gente que ha estado en el estudio. O Domenico Piemonte, italiano, pues nos llama para hacer concursos en Italia. Álvaro Berubén en México. Y luego arquitectos que conocen a Carlos de su generación, que su sueño sería hacer algo, un arquitecto noruego, un arquitecto de Luxemburgo, Stefan Stromayer en Alemania, que hemos hecho concursos. Bueno, así se genera una red de amigos, colaboradores, que mantenemos una relación de filosofía de diseño, como se llame, filosofía proyectual similar, en la que compartimos valores y utilizamos la misma sintaxis, quizá no el mismo vocabulario. La tecnología, cómo está incidiendo en todos los aspectos de nuestra vida, y uno de ellos es la arquitectura, y ha venido para quedarse. Podemos empezar de la arquitectura paramétrica, el control numérico y bueno, el BIM, ¿no? El Building Information Modeling, que es el Revit y todo esto. Esto es evidente que ha venido y lo utilizamos cada vez más. Entonces ahora viene una serie de retos cada vez más deprisa y de forma más acelerada y más, digamos, más impuesta, que tenemos que conseguir. Todo lo que rodea la arquitectura de forma transversal ha de trabajar. Entonces es posible que los estudios del futuro tengan de arquitectura, ya no se llamen de arquitectura, sino que sea todo lo que envuelve el espacio de las personas, espacio virtual, espacio físico. Pero sí que es verdad que la tecnología ayuda y hay que saberla utilizar, siempre y cuando no pierdas los cimientos, que es los valores. Entonces hay un nuevo campo, que es la inteligencia artificial, que ha venido para quedarse. Muchísimas gracias y esperamos dentro de 10, 15, 20 años volver otra vez y que nos contéis cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo sigue evolucionando. Deberán ser ellos que lo cuenten. Deberán ser los nietos que lo cuenten. Sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros.